Bunkeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa. Soy Janet Vázquez, como siempre encantada de saludarles. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que nos debe de preocupar y por supuesto de ocupar. La violencia hacia las mujeres sigue creciendo lejos de disminuir, pues va en aumento tristemente y lamentablemente aquí en Jalisco y también en todo el país. De ese tema y a propósito también de este caso tan indignante, el de Luz Padilla, una mujer que le prendieron fuego en un parque público de Arcos de Zapopan y que lamentablemente pues perdió la vida. Está generando mucha indignación social, por supuesto también a través de redes sociales, a través de los medios de comunicación a nivel nacional, que se está conociendo el caso de esta mujer joven, además madre de un pequeño con problemas de autismo. Vamos a conocer de este caso y por supuesto vamos a hablar al respecto. Quédese con nosotros, esto es Búnker Informativo. Y bien, pues tengo el gusto de saludar aquí en este estudio y agradezco que nos acompañe a la maestra Aurora Natalia Rojas. Ella es coordinadora estatal del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres, conocido como CLADEM Jalisco, capítulo Jalisco, y que, bueno, pues han hecho un fuerte pronunciamiento respecto a este caso. Pero para entrar en la materia, Natalia, primero que nada, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y definitivamente esfuerzos muy importantes para visibilizar y prevenir la violencia contra las mujeres. Exactamente, para entrar en materia, este caso, ¿qué saben ustedes sobre este caso que está llamando la atención, estos lamentables hechos ocurridos en Zapopan? Sí, bueno, definitivamente el caso de Luz Raquel, el caso de feminicidio, ya que ella fallece el día de ayer, se confirma su muerte después del ataque por quemaduras, que bien tú mencionas, pues es un caso que definitivamente ha indignado a todos los niveles de la sociedad en el estado de Jalisco, pero también a nivel nacional, sobre todo por el grado de ensañamiento, es decir, la crueldad con la que se da la violencia contra las mujeres, que demuestra pues la violencia patriarcal y el sistema patriarcal que se basa en la violencia machista y misógina en contra de niñas, mujeres y adolescentes. Eso es lo que viene a visibilizar el caso de Luz. Y aparte de la violencia feminicida, también el cobijo de la impunidad y de los pactos patriarcales en el acceso a la justicia. Porque una de las cosas que es importante que sepan del caso de Luz Raquel es que ella ya había denunciado previamente la violencia que era ejercida en su contra. De hecho, en días anteriores ya se había suscitado un ataque con cloro y ella había acudido a la comisaría de Zapopan para denunciar y para solicitar el auxilio de las autoridades, en este caso mediante el programa Pulso de Vida, que es un dispositivo que al estar en situación de violencia lo oprimen y llega el auxilio policíaco. Sin embargo, a ella se le niega este servicio de atención y esta medida de protección debido a la mala operación de los protocolos de actuación en temas de violencia de género y pues bueno, queda nuevamente impune y sin cobijo y sin el auxilio necesario. Definitivamente el feminicidio de Luz era un feminicidio que pudo haber sido prevenido de haber podido acceder a esos mecanismos de protección. Muy lamentable esa situación. Ella ya había solicitado, como mencionas, esta ayuda por parte de las autoridades y no eran menores, había recibido amenazas de muerte. Y es muy triste que lleguemos a platicar hoy de este caso que termina pues en esta triste historia y que no se haya podido hacer algo para ayudar a Luz, que además pues ya se había también integrado ahí a algunos colectivos pidiendo justamente esa ayuda. Como este caso, hay muchos más en Jalisco, en el país, porque esta violencia pues parece que sigue aumentando. ¿Qué números tienen? ¿Qué datos tienen desde CLADEM por parte de pues estas mujeres y también de familias que bueno, pues muchas veces se acercan con ustedes? Así es, bueno, primero es importante visibilizar que a nivel nacional la violencia feminicida es un estado de emergencia, es una crisis en derechos humanos. En México se estima que alrededor de 10 mujeres son asesinadas a manos
de hombres en México, 10 mujeres al día, y se cree que ese es un subregistro porque muchos de ellos quedan en la impunidad o se tipifican muchas veces como homicidios dolosos, ¿no? Pero se cree que la cifra es todavía aún mayor. Más alta. Exactamente. Y en el estado de Jalisco, en nuestros registros, tenemos más de 100 feminicidios en lo que va del año, ¿no? Bastante preocupante. Es muy preocupante. ¿Y qué tiene que pasar, Natalia? Porque, o sea, es tremenda esta situación. Estamos ya cansadas de sentirnos inseguras, de que estén pasando casos como el de Devani, por ejemplo, ¿no? Que fue muy mediático, muy conocido en Monterrey. Ahora el de Luz, y así podemos mencionar a muchas mujeres que lamentablemente han perdido la vida que por feminicidas, y que, bueno, pues la cifra sigue creciendo. ¿Qué tiene que pasar para que esto cambie? Pues primero la voluntad política por parte de los estados, porque es importante también mencionar que hay obligaciones estatales en tema de derechos humanos en donde dicta de manera clara qué es lo que el Estado tiene que hacer frente a la violencia, porque también hay que señalarlo que las mujeres tenemos el derecho a vivir vidas libres de violencia, que están reconocidos en diferentes tratados internacionales como la Convención Belén do Pará, que ratifica México, igual que la CEDAW, la Convención en contra de la eliminación contra las mujeres. Y ahí dice que el Estado mexicano tiene 4 obligaciones en la materia. Uno es la prevención, es decir, trabajar con el tejido social, con la cultura, para transformar esta cultura patriarcal, ¿no?, misógina, que muchas veces justifica la violencia contra las mujeres. Eso es la prevención. Después, la atención, es decir, cuando ya hay una situación de violencia, cuando una mujer, niña o adolescente ya se encuentra en un ciclo de la violencia, el Estado tiene la obligación de disponer mecanismos de atención adecuados. ¿Sí? Es decir, por medio de los centros de justicia para las mujeres, por medio de las fiscalías, ¿sí? Por medio de las comisarías, es decir, brindar atención, auxilio por medio de estas órdenes de protección y demás. Después viene la sanción, es decir, que realmente haya un acceso a la justicia y que ese acceso a la justicia le garantice a las víctimas la reparación integral del daño. Víctimas directas o indirectas. En este caso, el hijo de Luz Raquel necesita esa reparación integral del daño y que se salvaguarde su dignidad y que se le dé esa atención médica, psicológica y jurídica que necesita para transitar el acceso a la justicia. Y por último, trabajar en la erradicación, es decir, un plan integral, política pública integral que nos lleven a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, ¿sí? Y eso tenemos leyes, tenemos tratados internacionales que México ratifica, tenemos una ley general de acceso a la justicia para las mujeres, tenemos muchísimo entramado jurídico, tenemos también instancias de adelanto para las mujeres, pero ¿qué falta? Falta la voluntad política, ¿no? Que realmente las instancias hagan lo que les corresponde, que trabajen con la debida diligencia, que usen los protocolos de actuación con perspectiva de género y derechos humanos. Pero a ver, en cuanto a esos protocolos que mencionas, en el caso de Luz, pues no funcionaron, o al menos no se le dio ese apoyo, ese auxilio que ella estaba pidiendo, porque algo falló. Entonces, ¿hasta qué momento deben los protocolos decir de pues ya llegar a esa situación para que puedan brindarle esa ayuda? Porque ella lo solicitó, los protocolos existen, pero entonces hay algo que está mal y que no está funcionando del todo. Claro, y volvemos al tema de la voluntad política por parte del funcionariado público. Un protocolo en sí no se opera solo. Un protocolo es un pedazo de legislación, ¿no? Es decir, una ley, un protocolo que te dice cómo operar una instancia. Pero quien la termina operando son las y los funcionarios, ¿sí? Los operadores de justicia. Y ahí la falta de capacitación, de sensibilización, la partidización de las instancias también que no operan como deberían de operar, la falta de voluntad política, ¿sí? Eso es muy preocupante. Una cosa en particular también que el caso de Luz Raquel viene a visibilizar es la falta de tipificación de estos delitos. ¿Por qué? Porque a nivel nacional y en el estado de Jalisco, las tentativas de feminicidio o los ataques con ácido, sustancias corrosivas o inflamables no se encuentran tipificados en el Código Penal, lo cual hace que realmente esos delitos muchas veces se consideran como lesiones,
¿sí? Y no se les da el tratamiento adecuado, ¿no? Por eso también dentro del pronunciamiento que hacemos desde CLADEM Jalisco, una de las exigencias es al Congreso del Estado para que tipifique los ataques con ácido, con sustancias corrosivas o inflamables, para poderles darle una atención adecuada y especializada a las víctimas directas e indirectas de este tipo de ataques. Claro, es que ¿qué más prueba quieren, no? Una agresión de este tipo no es algo ni normal, ni es algo así como sencillo. O sea, ya estamos hablando que es una agresión y es muy peligrosa. Claro, y entenderlo como una forma extrema de violencia contra las mujeres, porque quienes hemos estudiado la violencia contra las mujeres y vemos este tipo de modalidades, la entendemos como una forma extrema debido a la hazaña, a la brutalidad con la que se perpetran estos delitos, ¿no? Imagínate el nivel de impunidad que debe de haber para que 5 o 6 sujetos lleguen a un parque público, quemen a una mujer y salgan impunes. Ese es el nivel de impunidad. Pero aparte, este tipo de daños no solamente se da para como una agresión, sino también es un mecanismo de control y de poder patriarcal. ¿Por qué? Porque este tipo de ataques también van encaminados a dañar, a coartar la libertad, la integridad física, psicológica y social de las víctimas, porque muchas de ellas, quienes logran sobrevivir a estos tipos de ataques con ácidos, sustancias corrosivas o inflamables, dejan secuelas tanto en lo social como en lo físico, lo psicológico, con procesos que duran eh, toda la vida, ¿no? Y tenemos muchísimos casos, por ejemplo, el caso de Carmen Sánchez, una mujer víctima de un ataque con ácido que sobrevive y que, bueno, ella funda la Fundación Carmen Sánchez para visibilizar este tipo de ataques de ácido, y ella con su propia experiencia narra pues todo este proceso tortuoso. Sí, después del ataque, ¿no? Donde lleva más de 60 cirugías, por ejemplo, reconstructivas y para cuidar su salud física, más todos los costos económicos que eso tiene y su salud psicoemocional, ¿no? Entonces también es una agresión que continúa en el tiempo debido a las secuelas tan graves que puede llegar a haber en las víctimas sobrevivientes de este tipo de violencia. Sí, como mencionas, una agresión extrema que tiene que parar y tienen que hacer algo las autoridades. Pero también está la agresión física que se va presentando también, ¿no? Con la expareja o la pareja, y hemos conocido pues muchos casos también que han llegado a ser fatales, como el de Vanessa afuera de Casa Jalisco, en donde también ya había advertencia de que pues la estaba lastimando, la estaba violentando, ya había amenazas también de muerte. Entonces, bueno, pues afuera de Casa Jalisco dices, no puede ser, afuera ahí de donde debería de ser pues un lugar seguro y a donde a lo mejor debieron haberla protegido. Y bueno, pues conocemos el caso de ella, así como muchos otros, ¿no? Sí, definitivamente también el caso de Vanessa vino a evidenciar, ¿no?, este clima de impunidad, de falta de acceso a la justicia para las mujeres, y recordar eso, las órdenes de protección es justamente para prevenir que llegue a la violencia feminicida, esa violencia que ya están experimentando las mujeres, ¿no? Y que sin embargo, nuevamente el mal actuar por parte de las autoridades pues dejaron en desprotección a esas mujeres, que vino a resultar en su feminicidio, ¿no? Que eso es lo indignante de estos casos, porque definitivamente la violencia contra las mujeres, la violencia feminicida, es una violencia que puede y debe de ser prevenida desde el Estado. Claro. Natalia, ¿y cómo vamos este año? Sabemos que después de en la pandemia, el confinamiento, pues empezó a incrementar también el que hubiera más violencia doméstica, más violencia hacia las mujeres por parte de sus parejas, y agresiones físicas, psicológicas, bueno, económicas, de todo tipo, que pues muchos también pues terminaron en golpes y terminaron en situaciones pues ya más complejas. ¿Cómo vamos en este año? ¿Ha incrementado todavía más después de ese 2020 que vivimos pues esta pandemia, en donde se aumentaron pues prácticamente todos los niveles de violencia hacia la mujer, o cómo va? Sí, claro. Bueno, pues lo que pasó con la pandemia es que vino a visibilizar y agravar las problemáticas sociales que ya imperaban en la sociedad. Una de ellas, la violencia contra las mujeres. Y lo que sucede con la pandemia, y ahora que ya estamos transitando hacia la nueva normalidad que le dicen, lo que vemos es la exacerbación de ciertas problemáticas.
Una de ellas, la feminización de la pobreza, ¿no? En donde que vemos que la precariedad económica mayoritariamente ha recaído en las mujeres, ¿sí? Que quienes se ven obligadas a, si de por sí ya tenemos una doble carga de trabajo por el trabajo que hacemos desde los cuidados en casa y aparte el trabajo remunerado, pues ahora se ve una triple carga de trabajo al tratar de solventar esta feminización de la pobreza. Esa es una. Dos, que como tú bien lo mencionabas, las medidas restrictivas de movilidad vinieron a impactar a las mujeres que ya sufrían violencia en sus hogares, ¿no? Mujeres, niñas y adolescentes al interior de la casa, y que también las llamadas de emergencia y las medidas de atención a las llamadas de emergencia se han quedado cortas ante la necesidad, ¿no? Muchas veces no llegan agentes policíacos a atender las llamadas, ¿sí? O no se les da una continuidad para realmente garantizar que las mujeres, niñas y adolescentes estén en contextos seguros, ¿sí? Otra cosa que vemos que se ha aumentado es el tema de la desaparición forzada de mujeres, niñas y Muchas jovencitas que han desaparecido, ¿no? Y que también prácticamente vemos todos los días un caso de una menor desaparecida y dices, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en la sociedad? ¿Qué estamos dejando de ser? ¿Qué está dejando de ser la autoridad como sociedad también para que esté sucediendo todo esto tan triste? Sí, claro. Y lo peor es que en el caso de la desaparición forzada de mujeres, niñas y adolescentes, no se están investigando esas desapariciones en vinculación con otros delitos. Por ejemplo, la trata de personas con fines de explotación sexual, ¿no? Que sabemos que México es el segundo país a nivel mundial en temas de pornografía y prostitución infantil y adolescente. ¿Sí? Y sin embargo, la desaparición de mujeres y niñas no se está investigando con relación a la trata. Sí, lo cual deja obviamente pues de investigar pues ahí muy abierto de que pues no se hace nada, ¿no? Y dices los niveles de impunidad. Exactamente, ¿no? Los niveles de impunidad y desgraciadamente pues también la coalición que hay entre el Estado y las organizaciones delictivas, ¿no? Que también es algo que no se puede negar, ¿no? La presencia del crimen organizado en las instancias del gobierno, pero también en el Estado y en el país. Sí, que están coludidos, ¿no? Incluso con policías municipales, con autoridades, que eso es algo que también, pues, es muy grave. Y bueno, finalmente, Natalia, ¿qué le recomiendas a esas mujeres que nos están escuchando y que sufren tal vez de algún tipo de violencia, pero muchas veces se quedan calladas, no dicen nada? ¿Pueden acudir con ustedes a CLADEM o qué les recomiendas hacer? ¿A quién tienen que acudir? Bueno, primero que nada, el proceso de salir de una situación de violencia sabemos que es complejo, sabemos que a cada mujer en su circunstancia en particular le va a conllevar algo, entonces primero escucharse a ellas mismas, sus necesidades, y una cosa que es fundamental son las redes de apoyo. Las redes de apoyo, contarle a quien más confianza le tengas, a tus amigas, a tu mamá, a tus tías, a tus familiares, a quien más confianza le tengas. ¿Por qué? Porque está comprobado que las redes de apoyo ayudan tanto en lo físico, lo emocional, lo social, que implica salir de una situación de violencia. Entonces esa sería la primera. Dos, también hacerse acompañar de organizaciones que trabajan los temas y que brindan el acompañamiento. Y claro, está CLADEM Jalisco, pero también hay muchas otras organizaciones. Y por último, exigirle al Estado. Sí, porque volvemos a lo mismo. Hay obligaciones estatales que obligan al Estado a actuar, a atender a mujeres que están en situación de violencia. Existe el Centro de Justicia para las Mujeres, que en Jalisco tenemos dos, uno en Puerto Vallarta y uno aquí en Vallarta, en Guadalajara. Y bueno, se está haciendo este tema de los centros de justicia en el Estado. Y bueno, también existen diferentes instituciones, la Secretaría de Igualdad Sustantiva, que también tiene diferentes puntos de atención que brindan acompañamiento psicológico, jurídico, de manera gratuita. Y eso, ¿no? Seguir reflexionando, seguir compartiendo las experiencias también entre mujeres, porque definitivamente son esas redes de apoyo las que salvan y las que ayudan a transitar el largo camino al acceso a la justicia, ¿no? Que sabemos que también no es fácil, y tener ese acompañamiento pues definitivamente es una ayuda fundamental.
Sí, sin duda alguna, ahí pues hay varios colectivos, organizaciones que dan asesoría. Si no saben qué hacer, a quién acudir, cómo hacerle, bueno, pues ahí están también para que se acerquen. Y primero que nada, creo que tiene que ser desde uno misma, detectar, identificar y saber cuándo ya no está bien algo. Y denunciarlo, ¿no? Y ahora sí que, bueno, pues queda el llamado hacia las autoridades por parte de CLADEM, por parte también de la sociedad para que se haga justicia y por este caso y por muchos casos más que hay en Jalisco y en todo el país de feminicidios, de violencia hacia las mujeres. Así que bueno, pues queda este llamado. Van a estar seguramente desde CLADEM muy atentos a esta situación. Así es, seguiremos observantes de que realmente haya un acceso a la justicia para Luz, para su hijo, que se le brinde la ayuda integral y el acompañamiento médico, psicológico y jurídico. Y bueno, también estaremos pendientes de las manifestaciones en los próximos días que seguro va a haber y que también acompañaremos a esta indignación social. Natalia, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Bueno, pues ahí está la información, ahí está este tema tan interesante. Ella es la maestra Aurora Natalia Rojas, coordinadora estatal de CLADEM Jalisco. Es el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres. Con esto llegamos a la parte final. Gracias a todos por su atención. Yo soy Janet Vázquez, esto es Búnker Informativo.